Hola a todos los que están viendo este video. Hoy les voy a hablar acerca de un tema que a mí se me hace muy interesante, que es el por qué y cuándo debes acabar tu historia que estás publicando, realizando o cualquier cosa. Y sí, sé que es muy complicado poder acabar una historia porque al inicio inicias con toda la emoción y dices, quiero crear una historia. Y creas a tu primer personaje, luego creas a otro. Luego empiezas a crear la trama de cómo se van a relacionar esos personajes, los lugares en los que van a estar y te empiezas a imaginar partes. Y vas creando capítulos, un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, vas creando historia. Pero si llega el punto donde te imaginas el final y dices, quiero que termine de esta manera, tal vez una relación, tal vez una batalla final bien contra mal, que gane el bien o que gane el mal, tal vez la conversión de alguien en un villano ultrapoderoso, tal vez obtiene poderes, tal vez encuentra un tesoro, tal vez gana un torneo de los tres magos, o no sé, un torneo de fútbol, béisbol, cualquier cosa, o tal vez cuenta toda su vida a través de la historia, no sé. Entonces estás empezando a analizar. Ok, ya te imaginas el final y sigues escribiendo. Llegan momentos en que te quedas, piensas, ¿cómo voy a llegar al final que he pensado de la historia? Llegas a cambiar el final de la historia y todo eso. Y todo eso está bien. ¿Cuál es el problema? El problema llega que no sabes cómo terminar la historia. Y sí, hay una opción muy útil, la cual sería una segunda parte. Si pensaste que la primera parte es claramente enfrentan a un villano en turno, digamos, un detective enfrenta a un asesino serial. Entonces, ¿qué nivel de asesino serial estás realizando? ¿Un asesino serial que termina ganando al final de la historia o un asesino que lo atrapa? Entonces te quedas, no, pues me gustaría usarlo en la segunda parte porque quiero destrozar al detective joven que acaba de entrar y va a enfrentar al villano en turno. Quiero destrozarlo en la segunda parte. Entonces, en la primera parte la tratas hasta donde el villano lo derrota al final, que el detective tiene que hacer una elección complicada y no lo atrapa. Y ya eso ya lo metes en una segunda parte. No sería alargar la historia, porque muchos lo querían eso. Ok, voy a alargar la historia. Entonces, atrapa al enemigo. Y luego ya le surge un nuevo asesino serial en la historia. Entonces ya tiene otro enemigo serial. Luego atrapa a ladrones de bancos. Luego atrapa a pandillas. Luego atrapa a narcotraficantes y así. Entonces la historia nunca acaba. Van como 100 capítulos y enfrentó como a 5 enemigos diferentes a lo largo de la historia. Y te quedas, ok, ¿y esto cuándo va a acabar? Hay otros que en lugar de que se parezca que metió un enemigo tras otro, alargan la trama. Y entonces empiezan a meter en el tramo que van a encontrar un tesoro y empiezan a meterle noviazgos raros. Entonces al final de la historia, ¿qué es lo que encuentras? Que el protagonista ya tuvo como 4 o 5 novias, 2 novios, 3 intentos de asesinato, 2 veces que se murió, 3 que renació, 2 veces que fue a visitar a sus padres, 3 idas de vacaciones y aún no encuentra el tesoro. Ya estás hablando que ya van como 50, 60 capítulos. Y quedas, ¿aún no encuentra el tesoro? ¿Es en serio? O otro tipo de historias que están en una escuela. No sé, puede ser chica se enamora de chico, o algún torneo o algo así. Y entonces empiezas a meter clases. Entonces, pues sucede un poquito de la trama y luego más clases de relleno que no le haya sentido. Porque meterías clases de matemáticas, de historia, las que a todo el mundo le fascina, historia y filosofía. Esas clases siempre aparecen. Y te quedas así. Luego llega un punto en que aburres al lector. Así que uno de los consejos de por qué debes terminar tu historia es cuenta la historia que tenías pensada al principio. La historia que te va a llevar a un héroe que encuentra un tesoro, que enfrenta a un villano, que pierde, gana un torneo, cualquier cosa. Cuenta esa historia. Sí, puedes alargarlo un poquito y todo eso, pero
te cuenta lo que habías pensado. Luego ya si quieres meter más trama y todo eso, crea una segunda parte, una tercera, cuarta, quinta, sexta, 7 o todas las que quieras, pero por lo mientras dale la opción de que sea dale la opción a tu lector de que diga, la primera parte me gustó, es mi libro favorito, y si no quiere leer la segunda parte, que no lo haga, no lo forces a que lo lea pensando que es dentro de uno y has conseguido un libro por aquí así de grueso, de miles de capítulos. No lo forces a eso, fórzalo a que sea una historia. Sí, puedes meterle cositas que van forzadas en la segunda, tercera, cuarta parte, pero todo eso. Y sí, y sé cuál es el otro problema del cual van a hablar. Wattpad o plataformas parecidas. ¿Cuál es el problema con esas plataformas? Que empiezas a publicar tu historia y nadie la lee, al menos de que ya hayas tenido un éxito y gente que diga, ay, mi autor publicó eso, ay, me voy a pasar a la otra historia. Pero al principio nadie lee tu historia. Entonces publicas el primer capítulo, una que otra leída, un voto. Entonces llega un punto que, digamos, la gente empieza a leer tu historia. Abres tu historia y dices, tiene 30,000 lecturas. Y entonces llega un punto en que dices, ay, no quiero perder a estos lectores. Es que si acabo la historia, no sé si voy a tener otra historia donde pueda conseguir tantos y tantos lectores. Mejor le voy a meter más relleno. Sí, capítulos que no tienen chiste, empiezas a meterle personajes uno tras otro, que puede que no tengan sentido, pero para alargar más la trama. Puede que termines la historia donde querías llegar en la historia y que dices, no, pues estoy teniendo muchos lectores. Entonces ya empiezan a suceder hijos, parejas, rompimientos, vuelven, se engañan. Luego la novia está embarazada de quien lo engañó, no se sabe de quién es el bebé y todas esas tramas. Y entonces quedó prácticamente la historia original que querías contar, lo que le interesó a tu público, que hablaste de la sinopsis, y una cosa totalmente rara que sí, después de todo eso, te digo, acaba tu historia, cuenta la historia que querías contar y dale al lector de que si tienes ideas y dices, no, pues esto estaría chido para una segunda parte, sí, voy a publicar esto otro, dale la oportunidad de que si no quiere leer la segunda parte, que no la lea, pero si quiere leerla, que se asegure que sea una historia totalmente nueva, original, que tenga que ver con la personalización de los personajes, qué aventuras van a sufrir y no, ay, la voy a alargar de que en lugar de encontrar el tesoro le sucedió esta masacre, se fue de vacaciones, se rindió, consiguió novia, tuvo un bebé, sigue sin encontrar el tesoro, no. O que sea un villano y que el villano nunca aparezca porque, ay, tengo que alargarlo porque no quiero perder mi lector. Y sí, vas a perder tus lectores. Sí los vas a perder, pero te vas a dar cuenta en los capítulos finales que digas, 50 leídos, pero mi historia tiene 5,000 lecturas. Pero principalmente el numerito que te va a emocionar va a ser el primero, el que diga 5,000 lecturas y no el último, que son realmente las personas que llegaron hasta el final de tu historia. Así que enfócate en terminar tu historia. Termina tu historia, publica una segunda parte. Ya si todas esas ideas mediatas que querías meter, quieres meterle en una historia totalmente separada, hazlo así. Pero sí, cuando sientas que ya empiezas a alargar la trama sin sentido alguno, cuando digas, ay, no se me ocurre cómo llegar al final, crea un capítulo de enlace y termina tu historia. Entonces ahí es que el cuando ya es cuando empiezas a ver que tu historia se está alargando sin sentido alguno, que ya te estás reciclando cosas que pusiste en capítulos pasados, ya cuando empiezas a considerar, no, pues que no te empieza a gustar, que ya lo escribes por compromiso, por alargar una trama que ya quieres terminar. Termina tu historia, deja que tus lectores sean felices con la historia original que les planteaste en la sinopsis. Y eso funcionará. Y dirán, no, es el escritor nunca alarga su historia. Siempre la mantiene fija en un cierto punto sin alargarla. Entonces tus lectores dirán, bueno, leamos lo nuevo que publicó, la segunda parte, tercera parte, una nueva historia, y les servirá. Si te sirvió esta plática de por qué
cuándo debes terminar tu historia. Dale me gusta, deja en la sección de comentarios qué otros tipos de temas te gustaría que tratara, consejos de escribir, y lo veré si lo hago en un siguiente video. También, si quieres que recomiende tu historia o que lea tus escritos, puedes dejarlo en los comentarios. Puedes suscribirte para que te lleguen más notificaciones sobre este tipo de videos, que trataré de subir uno cada semana o cada 2 semanas. Y nos vemos hasta la próxima.